Jorge Mauricio Tolosa Cubillos. El doctor Tolosa es médico de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en medicina física y rehabilitación de la misma universidad, maestrante en educación médica de la Universidad de La Sabana, gerencia en servicios de salud de la Universidad Sergio Arboleda y es docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenido, doctor Tolosa, con la conferencia ¿Qué pasa con las personas que se recuperan de COVID-19? Doctora Wilches, es un placer, muchas gracias. Un placer volverlo a ver. Muchas gracias, igualmente, doctora. Igualmente es un placer compartir sala con el doctor Pacheco y con el doctor Saavedra, uniéndome a las palabras que decía el doctor Pacheco por el excelente trabajo de ese consenso en cabeza del doctor Saavedra. Bueno, una pregunta bastante compleja: ¿qué pasa con las personas que se recuperan del COVID-19, ¿no? Si bien así al inicio de la pandemia iniciamos en el tratamiento, ahora el reto es para los rehabilitadores y, como bien decía el doctor Pacheco, la rehabilitación, en este caso que él se refería a la pulmonar, pues es muy extensa, la rehabilitación en general para todos los pacientes también. He querido abarcar unos contenidos y llevar la conferencia a la siguiente manera. Definitivamente tenemos que hablar de unos síntomas que muy seguramente prevalecen, tenemos que hablar de unas posibles secuelas que se generan y, por supuesto, de unas implicaciones funcionales. Para eso tenemos que recordar esto, según como el consenso lo aplicó y basándonos en las guías británicas del Reino Unido, tenemos 3 momentos de ese síndrome post-COVID, ¿no? ¿Qué pasa después del COVID agudo? Que se pueden presentar algunos síntomas que van en las primeras 4 semanas, un COVID sintomático en curso que pueden estar entre las 4 y las 12 semanas, y un síndrome post-COVID-19 propiamente dicho, que van después de esas 12 semanas. ¿Y en qué va, digamos que favorecido esa clasificación? En la distribución y aparición de los diferentes síntomas. Tenemos diferentes clasificaciones según donde tengamos el acceso. Este es otro artículo que también nos clasifican. Hay unos que se han encargado de hacer una división entre el COVID o el post-COVID agudo y el propio post-COVID, que básicamente va a tener, abarcar las mismas semanas de aparición de esos síntomas. El COVID agudo siguiendo las 4 primeras semanas, posteriormente las 4 a las 12 semanas y el post-COVID instaurado después de las 12 semanas. Aquí hay una gráfica bien interesante, representa básicamente desde la exposición que se encuentra el virus, cómo se encuentra la infección en el momento en que se realiza, cómo compromete alguno de los órganos o de los sistemas básicamente, y pues que pueden perdurar. Otro de los ejemplos son los españoles. Esta gráfica que presenta con el inicio de los síntomas en el paciente que tiene una infección resuelta, el paciente que tiene un COVID persistente. Fíjense que una vez se presenta la infección de los síntomas, como en tiempo, y parece que de forma transitoria empiezan a disminuir, sin embargo, ellos están presentes y muy seguramente hasta esas 12 semanas. Viene propiamente el post-COVID, donde hay una discusión general en la reaparición de síntomas después de esas 12 semanas y cómo empiezan a fluctuar, y parece que también de forma transitoria. Otros pacientes que han tenido síntomas previos a la infección por COVID, que muy seguramente reaparecen, prevalecen e incluso se exacerban un poco más, al igual que tenemos otro momento que son las secuelas establecidas. Tenemos pacientes que pueden perdurar con esos síntomas post-COVID, que pueden tener un daño crónico asociado al COVID, que quedan esos síntomas residuales por esas patologías que hayan cursado como comorbilidad, y las secuelas propiamente del post-COVID-19 instaurado como tal. Dentro de los síntomas más frecuentes, y fíjense acá estos datos que nos da, el 90% de los pacientes recuperados pueden cursar desde una cefalea hasta un evento cerebrovascular. ¿Cuáles son los mayormente reportados o los más frecuentes que se reportan? Es la fatiga, la ansiedad, el dolor articular, la cefalea continua, el dolor torácico, la demencia, la depresión y una percepción de ahogo que se puede asumir junto con la disnea o con la sensación de fatiga. Diferentes estudios, y uno de los artículos que traje fue este, es cómo la diversidad de estudios, la metodología que se utiliza, tratando de abarcar algún número de pacientes. Fíjense que no son tan representativos, sin embargo es lo que se cuenta, y ahí está cuando decía que era un reto totalmente la pregunta, porque en este momento
estamos viviendo ese post-COVID, ¿no? Eh, con diferentes tiempos de exposición o de medición, desde los 2 meses hasta los 6 meses, donde se realizan diferente metodología de evaluación, la entrevista formal y los cuestionarios o encuestas telefónicas, con una prevalencia en la edad o con una media más bien entre los 55 años, variado, hasta más o menos los 60 años, con una prevalencia parece que sí es mayor en la mujer, con unas características que en este estudio o en este artículo que hizo esa revisión sistemática, pues habla de esas características del COVID agudo, donde en primera instancia querían mirar el requerimiento de oxigenoterapia, si tenían la necesidad de continuar con una ventilación no invasiva, si la necesitaban invasiva o si tenían algún requerimiento continuo en la unidad de cuidados intensivos. En el mismo estudio y después en el posagudo empiezan a caracterizar los síntomas y esa era la otra pregunta, ¿cómo vamos a hacer para poder realizar esa caracterización? ¿Qué metodología vamos a utilizar para poder llevar a cabo ese tamizaje en síntomas? Y empezaron a generar cuál era la presentación más habitual. Otro estudio, el mismo estudio, perdón, donde estaba la presentación de al menos un síntoma, fíjense que es bastante alto, quienes tenían más síntomas iban disminuyendo en la frecuencia, los que siempre puntuaban la fatiga, el dolor en las articulaciones, el dolor muscular, algunos pacientes con fiebre que no fue tan frecuente, sin embargo la describían como fiebre nocturna, algunas secuelas respiratorias como disnea, como la tos, que se presentaba especialmente con las actividades físicas, las secuelas cardiovasculares asociadas al dolor de pecho y la sensación que presentaban los pacientes por la queja y la relación a su sistema cardiovascular, la sensación de palpitaciones también, secuelas neuropsiquiátricas que también las vamos a ver que están puntuando muy altas, tanto ansiedad como depresión, trastornos del sueño, y aquí está, y cabe resaltar que hacemos seguimiento de los pacientes que estuvieron hospitalizados, si bien en una estancia general o en una unidad de cuidado intensivo donde tuvieron algún tipo de delirium durante la misma, ¿no? Algunos otros síntomas o secuelas gastrointestinales que también estuvieron midiendo, al igual que las secuelas dermatológicas y por supuesto que la calidad de vida. Cuando hablamos de esa pregunta respecto a esos pacientes por COVID, no tenemos que descontextualizar. Los pacientes hospitalizados y los pacientes en las unidades de cuidado intensivo tuvieron un gran acompañamiento durante la realización de ese seguimiento y de esa rehabilitación. Pero ya vemos casos que están llegando a las diferentes consultas, que cursaron con infección leves y que tienen esa inquietud. Recordemos ese momento de aislamiento, ese momento de cuarentenas, donde el paciente no logró llegar a los servicios de salud y que siempre estuvo con ese temor de saber qué sucedía más adelante, ¿no? ¿Quién le iba a hacer un seguimiento y si adecuadamente tuvo una curación de esa infección? Y por supuesto que el temor de esos hospitalizados y esos pacientes que cursaron con una infección grave que requirió una unidad de cuidado intensivo, ese temor a volver a tener una recaída mayor. Como decía el doctor Pacheco, algunas de las secuelas pulmonares que vemos es la disnea, están en un 42 y 66%, incluso fíjense que entre 60 y 100 días después o con el seguimiento, una disminución importante en la caminata de 6 minutos de los pacientes que se presentaron en ese seguimiento de 6 meses con relación a las caminatas de 6 minutos en relación a las edades o a lo normal. El requerimiento de oxígeno nocturno o presiones positivas en acompañamiento entre el 6.6 y 6.9%. Los pacientes que tenían el retiro de la ventilación mecánica y que necesitaban o que habían tenido una traqueostomía, como tuvieron esa consecuencia ya hasta el 52%, y los hallazgos que también mencionaba el doctor Pacheco, algunos que continuaban con un patrón normal hasta 6 meses posterior. Secuelas hematológicas, por supuesto que sí, sin embargo, fíjense que puede llegar hasta el 5%, es menor del 5%, en algunos pacientes incluso que se utilizó o que no se utilizó tromboprofilaxis, se podían presentar hasta el 2.5% y podían cursar con algunos con unas hemorragias de 23 días posterior, entre el 3.7%. Un estudio en Bélgica de 6 semanas posterior a la alta, hicieron la medición del dímero D y compararon con el Doppler venoso en 102 pacientes. El 8% recibió tromboprofilaxis posterior al alta y tan solo uno de ellos presentó un evento que fue asintomático, pero que fue la medición en la ecografía. Otro estudio en China con 390 pacientes en el posagudo
pues demostraron unas tasas muy similares. Dentro de las secuelas cardiovasculares, el dolor torácico definitivamente se puede llegar a presentar en el 20%, incluso hay otros estudios que pueden llegar hasta el 30%, y depende de ese contexto. El paciente leve, del moderado al hospitalizado, recuerden que el que estuvo hospitalizado requirió esa ventilación con soporte positivo, con presión positivo, e hizo un desacondicionamiento secundario del músculo diafragma y de sus músculos intercostales, que si bien entraron en un desacondicionamiento. La cardiomiopatía, las palpitaciones, un estudio en pacientes, en atletas que cursaron con infección asintomática, también demostraron unos cambios importantes en el corazón, miocarditis en un 15% y una lesión miocárdica que ya traían en el 30.8%. Uno de los síntomas que también, digamos que más puntúan son los neuropsiquiátricos y que preocupan, ¿no? Y no solamente por la información que puede llevar al personal de la salud, sino también cómo llegan a los pacientes, ¿no? Ese síndrome postviral que conocíamos y que traíamos de otros, como creo que ha sido todo en el estudio del COVID, ¿no? Extrapolamos algunos de los síntomas, algunos de los estudios de otras infecciones y las traemos para acá. Sin embargo, sabemos que existe el dolor muscular, que es muy difuso, existen síntomas depresivos y acompañado del sueño no reparador. Los dolores de cabeza, la mayoría son de tipo migrañoso. Algunos otros que aparecen en relación con el incremento o la elevación de citoquinas en el tiempo. 38% de 100 pacientes que se estudiaron tenían unos dolores de cabeza continuos después de 6 semanas de la infección. La pérdida del gusto del olfato, como sabemos bien, neurotrófico también. Hasta 10 partes de esos pacientes que se presentaron lo tuvieron 6 meses, con una media de 3 a 4 meses. El deterioro cognitivo con o sin fluctuaciones, vemos que eso se ha presentado bastante en ese paciente asociado a la estancia en UCI, toda la debilidad adquirida en UCI y al síndrome post-UCI, que también lo vemos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el paciente que cursa con un LEVI que en este momento está llegando y que muy seguramente será de seguimiento a través de algunos cuestionarios como es el MOCA, el Mini-Mental, pues nos vamos a tener algunos datos mayores. Ese paciente que tiene fallas en la memoria de trabajo va a ejecutar alguna tarea y se le olvida o se distrae o se siente embotado, como lo describen algunos. Otro estudio en Italia con 402 pacientes, un mes después de la hospitalización. Fíjense que hasta el 56% tuvieron un trastorno de estrés postraumático, un 30% depresión y ansiedad. Siguieron o continuaron con un insomnio y sintomatología obsesivo-compulsivo. La depresión y ansiedad únicamente significativas en el 30 al 40%. Otro estudio en China, hasta el cuarto de los pacientes que estudiaron tenían síntomas o persistían con síntomas 6 meses después, y uno muy amplio, muy grande en los Estados Unidos, con 54 organizaciones, con 62.354 pacientes, una incidencia entre 14 y 90 días del diagnóstico fue del 18.1%, y se iba incrementando a medida que iba pasando el tiempo. Algunas secuelas renales y endocrinas que aparecen en los diferentes consensos de expertos y aparecen en algunas guías. Definitivamente la lesión renal aguda que se puede llevar a cabo en la unidad de cuidado intensivo y posterior, digamos que enfermedad renal instaurada, algunas cetoacidosis diabéticas de nuevo o la exacerbación de cetoacidosis diabética, al igual que algunas tiroiditis autoinmunes. Las secuelas dermatológicas, algo que impacta bastante en la rehabilitación, y miren que el paciente siente mucho temor de la caída de su cabello, ¿no? Es un paciente que le impacta mucho porque lo asume con enfermedades crónicas o enfermedades un poco más severas. Eso lleva a que sea un alto índice de consulta. Sin embargo, digamos que la recurrencia, fíjense que puede ser en un 15% esa frecuencia. Se puede presentar hasta en el 64%, sin embargo, la descripción más exacta está en un 20%. El síndrome definitivamente multisistémico inflamatorio pediátrico, hay que mencionarlo, no está tan frecuente verlo en este momento en los programas de rehabilitación. Es un tema más hospitalario cuando se presentan los niños y la rehabilitación inicia inmediatamente en el hospital, como pasa con todos los post-COVID. Sin embargo, no es algo que estemos viendo frecuentemente en los escenarios de rehabilitación, ¿no? A no ser de que tengamos algunas instituciones especializadas en niños. Sin embargo, fíjense la definición: 21 años o menores de 19 años que se presenten con fiebre, con marcadores inflamatorios elevados, con una disfunción multiorgánica,
infección actual o reciente por SARS-CoV-2 y como todo, las secuelas o los síntomas que debemos descartar que no coexistan algunas otras enfermedades para decir que ese diagnóstico esté allí. Síntomas generales, fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea, erupción cutánea, lesiones mucocutáneas, entre otros son los que nos van a llevar a esto. Fíjense que la tasa suele ser mayor en niños de 7 años y abarcan un grupo de edad un poco más amplio como lo describimos desde el inicio. Son de origen africano la mayoría, afrocaribeño o hispano según la revisión que realizamos. El síndrome de fatiga y dolor crónico, definitivamente, como lo mencionaba, no solo se presenta en ese paciente que tuvo esos factores de riesgo del uso de glucocorticoides, de la ventilación mecánica, de los relajantes musculares, de la misma estancia en UCI, sino que también la estamos viendo, como dije, en el paciente que cursa con COVID leve, ¿no? Es ese paciente que se nos acerca muchas veces cuando somos personal de salud y tiene esa sensación de fatiga. Y aquí quiero traer dos cosas a colación. Uno es la fatiga, la otra es el dolor. La fatiga como una disminución del rendimiento físico-mental que resulta de los cambios de factores centrales, psicológicos y o debido a la enfermedad por COVID. Cuando hablamos del síndrome de fatiga crónica en la enfermedad general, sabemos que tenemos unos síntomas muy similares, pero su temporalidad va después de los 6 meses. Por consenso se aclaró que esos síntomas o este síndrome de fatiga va muy relacionado a post-COVID o a la definición de post-COVID después de las 12 semanas. El dolor, definitivamente hemos visto que hay muchos dolores musculares, muchos dolores articulares, y si el paciente cursó con una estancia en UCI pueden llegar entre el 14 hasta el 77% de la presentación de los mismos. Y es que tenemos que tener en cuenta que el dolor no solo es del paciente en estado crítico, sino de todo ese estado inflamatorio que se genera por el COVID. Tenemos problemas de posicionamiento también, ¿no? Que también hay que hacer ese seguimiento, ¿no? Esos pacientes en prono que por mejorar su ventilación hicimos estas maniobras traídas. Sin embargo, hemos visto algunas lesiones incidentales en el plejo braquial, especialmente algunas mononeuropatías que estamos acostumbrados a ver en la unidad de cuidado intensivo, sin embargo, que tal vez se intensificaron a todo ese proceso inflamatorio y que debemos hacer seguimiento en ese post-COVID. Las implicaciones funcionales. Entonces, fíjense que hemos tratado de abordar esos síntomas prevalentes, esas secuelas por sistemas, pero hay algo importante para recalcar y es esto. Las implicaciones funcionales, el doctor Pacheco lo mencionaba, y es ese paciente que termina su infección y que va a volver a su día a día, a sus actividades de la vida diaria, a sus actividades cotidianas y tiene un deterioro en la calidad de vida y es multifactorial. La mayoría de calidad de vida, por ejemplo, SF36, esa encuesta de calidad, observa diferentes dominios, dentro de ellos está la vitalidad, el dolor, la interacción con su familia, y fíjense que el existir una limitación o un déficit en esa calidad de vida es bastante amplio y conlleva a tener una correlación con otros factores. Fatiga, que se llega a presentar hasta el 69% de estos pacientes, un deterioro funcional, una imposibilidad, una disminución del quehacer día a día, una función mental del 36% que también limita sus actividades de la vida diaria y definitivamente una baja capacidad para el ejercicio, hasta el 22%. Y esa baja capacidad del ejercicio no siempre se mide en lo que es actividad física pura, sino en el ejercicio de sus quehaceres en el día a día, el cambio, el paso del puente peatonal, son las cosas que nuestros pacientes hacen de forma rutinaria. Y para eso traigo a colación este flujograma para poder hablar de ese contexto más funcional. Invitan a que realicemos o a que llevemos a cabo este flujograma para poder llevarnos una idea de poder categorizar a esos pacientes en esa limitación funcional, en esa capacidad funcional. Dos tipos de herramientas, un cuestionario que es sugerido para que el paciente siga y para que lo lea más fácil, y otro llevado por la entrevista por profesionales de salud. Un grado 0 sin limitaciones funcionales, un grado 1 con limitaciones funcionales mínimas, un grado 2 con limitaciones funcionales ligeras, un grado 3 con limitaciones funcionales moderadas, un grado 4 con limitaciones funcionales severas. Y aquí está, y me permito leerlo, no tengo limitaciones en mi vida diaria ni síntomas de dolor, depresión o ansiedad. Es un paciente que no tiene una limitación importante.
Tengo limitaciones menores en mi vida diaria, ya que puedo realizar todas las tareas o actividades habituales, aunque aún tengo síntomas como dolor, depresión o ansiedad persistentes. Tengo limitaciones en mi vida diaria, dado que ocasionalmente necesito evitar o reducir las tareas, actividades habituales o distribuirlas en el tiempo, debido a síntomas como dolor, depresión o ansiedad. Sin embargo, soy capaz de realizar todas las actividades sin la ayuda de alguien. El cambio más grande acá empieza a ser en la ayuda. Tengo limitaciones en mi vida diaria, ya que no soy capaz de realizar todas las tareas o actividades habituales debido a los síntomas como dolor, depresión. Sin embargo, soy capaz de cuidarme a mí mismo sin la ayuda de alguien. Y finalmente, la que requiere la ayuda. En este caso, cuando uno lee esta tabla funcional, hay otro grado, pues que definitivamente la clasificación funcional no aplica, pero es el paciente fallecido por COVID. Dentro de la valoración de los pacientes post-COVID, y viendo eso, tenemos que pensar la independencia funcional. ¿Qué tanto logra ese paciente en un egreso hospitalario, en un post-COVID propiamente? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo lo podemos optimizar? ¿Cómo ese paciente viene con la queja de que no logra realizar? Si bien hemos tenido casos de pacientes, de personas que han tenido que renunciar a sus trabajos porque han disminuido muchísimo su independencia funcional. Hace que dependan de un tercero básicamente. La función cognitiva, definitivamente vemos algunas fallas, sobre todo en la memoria de trabajo, nos lo pueden ayudar a describir los neuropsicólogos y algunos terapeutas ocupacionales. Son pacientes que se distraen fácilmente, antes eran multitarea, definitivamente ya cambian esa opción. La función física, por supuesto que el hecho de la marcha, el hecho del cansancio, de que no puedan realizar sus mismas actividades del día a día, y como mencionábamos, la calidad de vida antes. Bien, para los rehabilitadores de todas las disciplinas, de todas las especialidades, pues ha sido un reto desde que inició la pandemia ingresar a las unidades de cuidado intensivo y a las salas de hospitalización. Creo que como todos, el temor al contagio. Sin embargo, la rápida evolución del conocimiento, el hecho de poder acceder a información de cómo continúan esos pacientes, ha hecho que la rehabilitación ya tenga un rumbo, tenga un norte y que nos preocupemos por estos pacientes, que hagamos intervenciones de rehabilitación tempranas en la medida de lo posible en todos los ámbitos de la funcionalidad, en el motor grueso, en el motor fino, en la comunicación y las actividades cognitivas. Definiciones en el tiempo, tenerlas muy claras para nuestra aplicación, que tenemos 3 momentos: el COVID agudo, el COVID sintomático en curso y el síndrome post-COVID propiamente dicho, que van de menos de 4 semanas, de las 4 a las 12 semanas y mayor de 12 semanas. Un artículo que vimos, que no solo vimos nosotros, sino también nuestros pacientes en diferentes redes, donde fue tal vez algunos de los que intentaron realizar un acercamiento para poder evaluar y hacer de pronto listas de chequeo de esos pacientes, de esos síntomas en los pacientes, y poder empezar a categorizarlos para poder empezar a tratar y hallar una rehabilitación próxima. Y definitivamente las implicaciones funcionales que esto genera y que debemos pensar no solo en una función, en una alteración estructural, en una alteración propiamente funcional, sino en el día a día de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención.